Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día como de costumbre, hoy 12 de agosto del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador, desde el principio, los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué tema, ¿no? ¿De qué vigencia que tiene y ha tenido en todos los tiempos? El matrimonio. Aquí los discípulos le preguntan a Jesús, ¿no? Respecto del divorcio, justamente, cosa que acontecía ya en tiempos de Jesús y que aconteció en todo tiempo. El matrimonio es un sacramento. El matrimonio es la unión entre el varón y la mujer en presencia de Dios, sellando una alianza que es para siempre, mientras estamos en el tiempo, naturalmente. Y el que convalida esta unión es Dios mismo, de manera que lo que Dios ha unido, como dice Jesús, ningún hombre lo separe. ¿Es válido el divorcio entonces? Bueno, ahí Jesús les recuerda lo que está escrito y desde el principio. El que los hizo un solo ser, hombre, en dos sexos, varón y mujer. Pero la unidad existe desde el principio de la creación misma. Así fueron creados por Dios. Recordemos, el hombre fue tomado del polvo de la tierra y la mujer fue tomada del varón. Hay una unidad inicial, original. Pero claro, después con el tiempo los hombres, como de costumbre, repetiríamos lo que dice el proverbio, ¿no? Dios hizo al hombre recto, pero claro, ellos buscaron muchos caminos. Y en tantos caminos que se buscó por parte del hombre, apareció el divorcio, la separación. Y claro, cuando Jesús les dice esto, que lo que Dios ha unido, lo que Dios ha hecho, ningún hombre tiene derecho a separar, ellos apelan un poquito a lo que dice la ley mosaica, ¿no? ¿Permitió el divorcio Moisés? Sí, Moisés tenía permitido el divorcio. Claro, en condiciones muy particulares, ¿no? ¿Qué les dice Jesús? Claro, en vista de vuestra dureza de corazón, ahí está, ¿ve? En vista de vuestra dureza de corazón, Moisés permitió el divorcio.
pero en el principio no era así. Y entonces lo que les dice Jesús es esto que comentamos al principio de este mensaje. Al principio no era así. ¿No habéis leído? Y justamente le menciona el pasaje Jesús que citamos al comenzar la consideración. Por manera que entonces que no hay razón para el divorcio. Que el que se divorcia de su mujer y se une a otra mujer incurre en adulterio. ¿Se da cuenta? Y el que se casa con la otra mujer, el adúltero, hace a esta incurrir en adulterio también. No hay ninguna causa que justifique el divorcio a menos que el adulterio. El adulterio sí, por supuesto, es una falta grave, es un pecado grave delante de Dios, pero ojo, aquel que se separa por causa de adulterio no debe volver a casarse, porque incurre también en adulterio y a su vez hace incurrir en adulterio a aquella persona con la cual se une. Parece un poquito severo esto. Recomendamos, hermanos, leer en detalle, cuando tengan tiempo, el capítulo 7 de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Bueno, así es entonces. Fíjese que los discípulos, después de haber escuchado esto, llegan a una conclusión también. Y bueno, si esto es así, más bien que no conviene casarse entonces, ¿no? Porque, bueno, es muy grave la responsabilidad, el matrimonio es para siempre, evidentemente en el seno del matrimonio siempre surge alguna dificultad, somos humanos imperfectos, dirá más de uno, y efectivamente lo somos, y bueno, entonces en esa unión de dos seres con defecto van a aparecer, sí, a veces dificultades y dificultades muy serias. Pero bueno, hay dos cosas que deben contemplarse por parte de ambos. Cuando un varón y una mujer se casan, deben entender y deben tener una preparación suficiente para llegar al matrimonio. Que hay dos cosas que son indispensables para que dos personas permanezcan unidas. Una es la fidelidad. Fíjese, la fidelidad es una de las virtudes que más aprecia el Señor. Recordaba un pasaje, lo citamos varias veces, el Señor nos dice, el que se mantiene fiel, guarda fidelidad a mi palabra, no morirá jamás. Mantenerse en fe, mantenerse fiel al compromiso, y en este caso sacramental, que se adquiere cuando uno se une a otra persona. Y la otra es la complementación. Son dos seres distintos y complementarios, y debe entenderse eso. Y debe entenderse por parte de cada uno de ambos que la psicología del varón y de la mujer no son iguales, que son características muy propias de cada sexo. Y esto debe entendérselo y desde la misma experiencia. Y si verdaderamente lo que prevalece, y esto es indispensable, y es la base en donde radica la posible felicidad del matrimonio, es el amor que los une. A partir del amor todo puede ser entendido. Pero claro, si no hay amor, hay otras cosas por las cuales se llega a la unión y al matrimonio, entonces claro, cuando aparezcan las dificultades, cualquiera que sea, va a ser una dificultad seria, y actualmente, por ejemplo, siglo XXI, tampoco es solamente en este siglo, ¿no? Cualquier dificultad puede ser excusa para, convocar a un jurista, a un abogado y, gestionar el divorcio. Lo cual delante de Dios no es válido, por supuesto. La complementación de ambos miembros de una pareja, la verdadera complementación, ¿se da cuenta? Y la fidelidad que se deben uno al otro son bases necesarias para mantener la unidad que está sellada precisamente por la presencia del Señor en un matrimonio sacramentado. Los dos cónyuges son sacramento en el matrimonio, ellos son el sacramento. Y delante de Dios, por supuesto. Claro, no conviene casarse, dicen los discípulos. Sí, claro, porque en este punto de tiempo, como tantas veces decimos, ellos veían a través de la experiencia, no tanto propia, sino de otros, que la cosa no era tan simple. Y aquí es donde el Señor les agrega alguna otra cosita. No todos tienen el don, ¿se da cuenta? Hay gente que se casa porque
es una tradición social, o porque hay que casarse, porque no conviene quedarse solo o sola. No, no es eso. El matrimonio es para el que tiene el don, ¿se da cuenta? Y no todos lo tienen. Así entonces, por ejemplo, uno diría, bueno, ¿quién puede no casarse? Bueno, algunos ejemplos pone aquí el Señor, algunos dicen, según algunas versiones o traducciones, algunos no se casan, algunos hombres son eunucos desde el seno de su madre. Sí, desde el nacimiento, bueno, no están capacitados, digamos, podríamos decir, fisiológicamente para el matrimonio, para la pareja. Otros por causa de los hombres. Sí, sabemos que eran castrados muchos para atender los harenes de los reyes, y bueno, en ese sentido eran eunucos por causa de los hombres. Y otros no se casan por causa del reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Hay personas que renuncian a todo por guardar fielmente un servicio eterno, permanente al Señor. Este es un argumento absolutamente válido, pero fuera de estas cosas, fuera de estas tres causas, no hay otra que justifique, ¿se da cuenta?, al hombre que quiere casarse y no se casa. Si no se casa porque está en uno de estos tres casos, bueno, bien hace, es una disposición libre que asume. Ahora, de otra manera, si se casa, que recuerde esto entonces, hay que ser fiel hasta que la muerte los separe a los miembros del matrimonio. Hay que saber complementarse, hay que entender al otro. Y todo esto es posible desde el amor, porque sin el amor nada es posible y nada permanece. Y no hay fidelidad ni complementación posible. ¿Qué te parece, Patricia? Pues bien, como bien comentabas, la fidelidad, Miguel. La fidelidad tanto en el matrimonio como en la decisión de seguir al Señor en el celibato, en la virginidad. Creo que en las dos opciones uno se enfrenta con obstáculos, pero cuando el amor de Dios es pleno en nosotros, lo podemos vencer para gloria de Dios. Efectivamente, todo lo puedo unido a Jesús que me fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos unidos a Dios. Claro, sin Dios y sin Cristo en realidad nada podemos. Recordemos esto, vamos a otra definición equivalente. Todo lo podemos desde el amor. Y si no hay amor, claro, no se puede ni comenzar a hablar de esto. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de discernimiento, tu espíritu de fidelidad. Queremos ser verdaderamente fieles, todos aquellos que están o estamos casados, en ejercicio, digamos, y haciendo del matrimonio aquello que el Señor quiso desde el principio, que seamos los dos miembros uno en un solo cuerpo, de manera que la unidad sea en definitiva aquello a lo cual tendamos siempre, más allá de las dificultades que nunca han de faltar. ¿Qué te parece, Patricia? Si agradecemos al Señor. Que así sea, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu que, procedente de ti, todo lo puede en nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.